esposa o a una nación. Amén. Ok, ¿quién va a leer, mi hermano? Jeremías 3. Capítulo 3, 6 al 8. Me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverás a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Amén. Otra línea que encontramos en Jeremías que está hablando, dando claramente a entender que Israel se le consideraba la esposa de Jehová. Simbólicamente se le está comparando con una mujer, refiriéndose a la ciudad. Ahora eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 12, en el inicio, cuando dice, y vi a una mujer, amén, vestida de sol, pero más luego vamos a hablar el por qué estaba vestida de sol. Pero lo importante es entender que esa mujer no se está refiriendo a María, como dicen los católicos, sino que se está refiriendo a la nación de Israel. Gloria a Jesús. Así encontramos nosotros en el Apocalipsis, por lo menos se mencionan 3 mujeres simbólicamente. Ya encontramos que en el Antiguo Testamento simbólicamente se le llama a la nación de Israel como una mujer. En el Apocalipsis encontramos 3 casos y voy a ver por aquí a Glendy, tú me vas a leer en Apocalipsis 2:20, Felicita. Dije bien tu nombre, tú Felicita tu nombre, ¿verdad? Amén, porque a ti te llaman por otro nombre, pero el nombre original tuyo es Felicita. Amén. Felicita, tú me leen en Apocalipsis 17, 3 al 6. Sí. Perdón, usted todavía no puede leer Rosa, ¿no? Ok. Pues por allá Reyes me va a leer Apocalipsis 19, 7. Y Felicita, yo te di a ti el capítulo 17, verso 3 al 6. Y a Glendy el capítulo 2, verso 20. Sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Ahí está hablando, usando un símbolo de Jezabel, pero no se está refiriendo a una mujer literal. Está usando a Jezabel como un símbolo del paganismo. Aquí lo que está es hablando del paganismo que había entrado dentro de la iglesia, pero no se está refiriendo a una mujer literalmente Jezabel, porque muchas personas rápido llevan a la mente allá Jezabel, allá cuando estaba con Acab, todo lo que hacía, y que mira cómo llegó Jezabel hasta acá. No, es simbólicamente, está hablando para traer un mensaje del paganismo, porque Jezabel representaba el paganismo en el pueblo de Israel. Y vemos, ¿verdad?, que cuando en la iglesia se menciona es dejando ver cómo entró el paganismo dentro de la iglesia de Cristo. Así vemos, ¿verdad?, otra mujer que se menciona en el 17, 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuerpos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Amén. Hay otro ejemplo usando la mujer
Pero como le estoy diciendo, es simbólicamente porque no se está refiriendo literalmente a una mujer. Aquí se está refiriendo a la iglesia apóstata, que cuando entremos al capítulo 17 vamos a desmenuzar ese capítulo aquí en, ¿verdad?, esa iglesia apóstata, y que veremos, ¿verdad?, como el castigo que habla el Señor para esta iglesia, que dice que dio a beber del vino del furor de su fornicación, refiriéndose a esta iglesia apóstata. Y cuando veamos esa mujer que dice que usaba la vestimenta de púrpura, pues ya cuando lleguemos al capítulo 17 vamos a dar una buena explicación, pero hasta ahora lo que quiero dejarle ver es que se usa la simbología de una mujer, pero no refiriéndose a una mujer literalmente. Ya vimos una mujer que representa Jezabel, que representa el paganismo, amén. Luego vemos, ¿verdad?, aquí esta mujer que está representando la iglesia apóstata. Y vamos a ver ahora el 19:7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. La esposa del Cordero. La esposa, no refiriéndose también literalmente a una mujer, sino a la iglesia, representando a la iglesia de Cristo. Así que vemos tres términos que se usan de mujeres simbólicamente para llevarnos a un mensaje del paganismo, la apostasía y la iglesia, que es la esposa del Cordero. Porque ese es nuestro plan futuro, que vamos a gozarnos en las bodas con el Cordero. Por eso es muy importante cuando leemos un tópico, buscarle a qué se está refiriendo. Porque veamos, por eso es que cuando enseñamos Apocalipsis decimos, tenemos que mirarlo cuando tomarlo literalmente, cuando tomarlo espiritualmente y cuando tomarlo simbólicamente. Y en estos puntos pues vemos, ¿verdad?, cuando dice, y apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol. ¿Por qué esta mujer estaba vestida del sol? ¿Alguno de ustedes ha pensado eso? ¿O ha buscado alguna información? Bendito Jesús. El hecho es, Por el resplandor que el sol da. bueno, ese resplandor lleva un símbolo al por qué dice estaba vestida del sol. Amén. El hecho es, a Israel se le han hecho grandes promesas. Israel fue y sigue siendo la esposa repudiada, con promesa de restauración. Cuando culmine todo esto, la séptima trompeta que ya está anunciando el final y que se aproxima el reino, ya Juan ve a una mujer, amén, una señal en el cielo, una mujer vestida del sol. Ese sol está representando la gloria, está representando la nobleza, la grandeza. Y ya dijimos que esa mujer es Israel. Israel se va a vestir de gloria, se va a vestir de grandeza, se va a vestir, amén. Déjame ver por aquí que viene una palabrita, de dignidad y la posición exaltada que va a recibir Israel. ¿Por qué razón? Porque va a ser el único reino sobre la faz de la tierra. No habrá otro. Entonces Israel, Dios le ha hecho grandes promesas que las encontramos en el antiguo pacto y aún en el nuevo pacto se mencionan. Israel va a ser restaurado. Israel va a tener el gran privilegio de tener no un reinado humano aquí en la tierra, sino que el mismo Cristo estará reinando con Israel. Entonces se le hizo promesa. Especialmente en Malaquías y en Zacarías encontramos bastante información de las promesas que tiene Israel, donde va a ser revestido de gloria. Israel va a resplandecer. Israel va a dar gloria a Dios, amén, por la posición en que el Señor la va a poner. Y eso es una simbología vestida de sol, porque el sol resplandece, y ese resplandor es el que va a estar disfrutando Israel, porque va a estar en toda la plenitud, amén, del reino de Cristo, porque Cristo estará reinando sobre él. En otras palabras, vestida del sol está dejando ver la grandeza de la cual va a recibir Israel. Pero aún sigue diciendo, y la luna, con la luna debajo de sus pies. Hay algunos eruditos que han escrito que, bueno, que como la luna, si usted se acuerda, toda la adoración cuando Israel celebraba
el día de reposo, cuando hacía diferentes ceremonias y todo, se utilizaba mucho la luna nueva. Entonces algunos eruditos dicen, bueno, pues puede estar refiriéndose a que como la luna se usaba como símbolo de adoración, que está dejando ver, ¿verdad?, que es una simbología en la adoración. Pero yo lo miro más allá. Yo lo miro que cuando dice con la luna debajo de sus pies, dejando ver que Israel va a llegar a una altura. Amén. Dejando ver una altura, dejando que si la luna está por debajo de sus pies, que Israel llegó a lo máximo. A lo máximo. ¿Por qué razón? No habrá otro reino. No habrá otro reino en la faz de la tierra. Hoy se pelean los gobiernos. Hoy los gobiernos ven que si este quiere ser más poderoso que el otro. Y en tiempos antiguos sabemos cómo las guerras y los conflictos por los imperios que querían ser uno más supremo que el otro. Pero en ese día Israel va a llegar a lo máximo. Va a tener, al decir la luna por debajo de sus pies, en otras palabras, llegó a la altura máxima, a donde no ha podido llegar ningún reino de aquí de la faz de la tierra. Dejando ver con el revestimiento del sol, que tiene toda la majestad y toda la gloria, la luna por debajo de sus pies, ¿qué más puede alcanzar Israel? Ya llegó a lo máximo, porque después de Cristo no hay nada más. Dios es en lo máximo. ¿Y qué más puede alcanzar el hombre aquí en la tierra? Al decir la luna debajo de sus pies, alcanzó llegar a lo máximo. Bendito el Señor. Amén. No sé si alguien de ustedes tiene alguna otra idea. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, ok. Ya en la otra partecita, este texto se divide en tres partes. Amén. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo creo que esa Salvador me la puede explicar, porque está fácil. ¿Qué simboliza sobre su cabeza una corona con 12 estrellas? Claramente este texto nos está dejando ver que la mujer se está refiriendo a Israel, a la nación de Israel, con su corona, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si no, mire, el rey dice que la ayuda. ¿Ah? Ok, rey. Las 12 tribus. Las 12 tribus, por eso es que claramente vemos que la mujer es Israel. Y la corona con 12 estrellas son las 12 tribus que forman esa nación, que forman esa mujer simbólica. Amén. La corona de 12 estrellas. En otras palabras, las 12 tribus, que ya vimos que fueron en el capítulo 7, verso 4, que vimos que fueron sellados. Y ya le hemos dicho los nombres de esas 12 tribus. Fueron sellados. Estarán ahí en el periodo de la gran tribulación, esperando ese glorioso momento en que venga el reino de Cristo, una vez que se cumplan todos los juicios. Entonces, amén, comenzará Israel a resplandecer, las 12 tribus a gobernar con Cristo y a multiplicarse y a llenar la tierra nuevamente. Bendito Jesús. ¿Alguna pregunta de este primer texto? Santo Jesús. Pues si no hay pregunta, pues seguimos con el texto número 2. Bendito Jehová. Por allí sigo con Mariana. Mariana, ¿puede leer? El verso 2. Pero el pato que estaba fuera del templo. No, 12. 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Amén. Así que esa mujer que vio Juan allá en el cielo, amén, la vio quizás en un sentido espiritual, la vio panzona, ¿verdad? Amén. Santo mi Dios. Y estando encinta, bendito mi Dios, y estando encinta, clamó con dolores, o clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. Quiere decir que estaba por dar a luz. Cuando dice en la angustia de su alumbramiento, estaba por dar a luz, ya estaba en los dolores. Santo mi Dios. Aquí es donde también los católicos ya dicen, esta es María que va a traerle el niño Jesús.
Aún he oído cristianos que dicen, no, esto se está refiriendo al nacimiento de Jesús. Nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Santo nuestro Dios. Amén. Entonces, esta mujer estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque ya está por dar a luz. ¿Qué es lo que va a dar a luz? El reino aquí en la tierra. El reino que comenzará. Bendito es el Señor. Para esto vamos a leer algunos textos, porque vemos, ¿verdad?, que siempre a Israel, ¿verdad?, se le ha considerado. Bueno, vamos a leer los textos y por aquí sigo. Juan Carlos, léeme en Isaías capítulo 26, el verso 17 y 18. Y luego por aquí sigo. Hermana Olivia, ¿usted tiene la Biblia usted? Pues búsqueme en el libro de Isaías, capítulo 66. Capítulo 66, versos 7 al 11. Ok, entonces mi hermano Juan Carlos me va a leer. Léeme Juan Carlos 26, 17 y 18. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, tuvimos a luz viento, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Amén. Este es un ejemplo cómo simbólicamente se usa que Israel dio a luz como mujer, que dio a luz refiriéndose como nación que estaba en dolores de parto y dio a luz. Uno de los ejemplos. Vemos el otro ejemplo, Isaías 66, versos 7 al 11. Construirá la tierra en un día, no será una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. El nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis para ella. Para que os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que vengáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Amén. Estos son textos bíblicos, mis hermanos, que cuando nosotros leemos, por ejemplo, ahora estamos estudiando el Apocalipsis, no es simplemente leer el Apocalipsis, sino que cuando lleguemos a cada texto nos detengamos. ¿Por qué está usando este término? ¿Por qué está usando esta mujer? Porque el término de mujer. ¿Por qué? Que si estuvo embarazada, que si estaba por dar a luz. Pues vemos, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia y buscamos textos paralelos, buscamos en concordancia, encontramos, ¿verdad? E Israel, ya el texto que leyó mi hermano Juan Carlos, que leí ahora mi hermana, dejando ver que siempre se usaba simbólicamente cuando Israel daba a luz, quedaba embarazada. Ahora mismo nos dice la Biblia que la naturaleza gime de dolor de parto. La naturaleza gime de dolor de parto, está por dar a luz, en otras palabras, esperando la redención que le espera a la misma naturaleza. Y estos textos que han leído mis hermanos, dejando ver que se usa el término que Israel dio a luz. En este caso, la mujer clamaba con dolores de parto, amén, en la angustia del alumbramiento, porque estaba por dar a luz el segundo Mesías, no el primero. Porque algunos dicen, no, el niño Jesús, que está anunciando aquí que el niño Jesús, no, si el niño Jesús ya nació hace más de 2000 años,
y ya cumplió su misión. Ahora lo que está es anunciando el nacimiento del nuevo rey. Amén. En otras palabras, la venida del segundo, no el segundo Mesías, la segunda venida del Mesías. Amén. Que viene por segunda vez y se está preparando el ambiente para que la nación de Israel, amén, sea vislumbrada con el Mesías que comience con su reino aquí en la tierra. Ahora bien, como Satanás luchó por matar al niño Jesús, ¿se acuerda que por medio de Herodes quiso matar al niño, matando tantos niños que mataron? También en este tiempo de la gran tribulación, el dragón, esa bestia que sube del abismo, pues ya veremos que él también hará hará todo lo máximo por matarle. Y lo vamos a ver en los textos siguientes. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Satanás es que no se cumpla la voluntad de Dios. El propósito de Satanás es que no venga el reinado del Mesías a la tierra. No lo logró con la iglesia porque Cristo murió en la cruz. Y de esa manera la iglesia salió victoriosa y estamos todavía en pie la iglesia. Ahora como no lo logró con la iglesia, va a querer lograrlo con la nación de Israel, que no se manifieste el Mesías por segunda vez, pero Satanás ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Alabado Jesús. Así que a este texto, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque para algunos de Israel, judíos, para ellos es que todavía Jesús no ha llegado. O sea, ellos están esperando. Amén. Apenas. Yo me pregunto, los ortodoxos, ellos estudian bastante la palabra de lo que va a pasar en ese tiempo. O sea, ellos son más profundizados, pero todavía no son revelados a Cristo. Amén, así es. Desde ese tiempo todavía, ¿qué va a pasar? Esa es mi pregunta. Sí, porque ese es lo que pasa, que ahora mismo los rabinos es lo que enseñan. Y ellos hasta ya están diciendo que ya ellos están haciendo muchos preparativos porque según ellos dicen que el Mesías está en que en cualquier momento se va a manifestar. Como ellos no aceptaron a Jesús como Mesías, para ellos lo que es para nosotros la segunda venida del Mesías aquí en la tierra, para estos ortodoxos va a ser su primera venida, porque no han aceptado al Mesías. Ahora, esta gente no se van con la iglesia porque no han aceptado a Jesucristo. Ahora en el periodo de la gran tribulación es donde ellos, como ellos están esperando el Mesías, pues se les va a dar la oportunidad en el periodo de la gran tribulación. Van a tener que pasar por todos los vituperios de la gran tribulación para que entonces reciban al Mesías. Pero ahí es donde ellos se van a dar cuenta. Mira, el que esperábamos que venga por primera vez era el que ya había venido y no lo aceptaron. Ahí es donde dice que se le quitará la venda a la nación de Israel e Israel entenderá que verdaderamente habían rechazado al primer Mesías. Ahí es que ellos se van a dar cuenta que al que están esperando ya había venido y ellos no se habían percatado. El problema es que los enseñaron a malinterpretar la Biblia. Todos estos rabinos se les enseñó, el maestro máximo de ellos que les enseñaba, de quienes ellos aprendieron, siguieron llevando esa trayectoria hasta hoy y malinterpretaron a Isaías 53. En Isaías 53, ellos dicen que ahí no se está refiriendo. Nosotros sabemos que Isaías 53 se está refiriendo a Jesucristo. Pero para ellos dicen no, que ahí se está refiriendo a la nación de Israel, que pasaría por los vituperios que dice Isaías 53. Pero bien claro, Isaías 53 está claramente dejando ver que era la venida del Mesías. Y muchos, déjenme decirle, ahora hay muchos judíos que lamentablemente han salido del ortodoxo, pero se han quedado en el medio porque se han quedado entre los mesiánicos. Porque dentro de los mesiánicos, todos los judíos que hoy son mesiánicos es porque han aceptado que Isaías 53 se refiere al Mesías. Pero ¿qué pasa? Que se han quedado como mesiánicos aceptando la ley y aceptando parte del evangelio, no todo el evangelio. Usted puede escuchar predicadores mesiánicos, le predican, pero no le aceptan todo lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ellos siguen creyendo en guardar la ley. Amén. Y por eso es que han venido a medias, pero no han llegado a la plenitud del conocimiento de la palabra. Pero toda esta gente van a tener que esperar en el periodo de la gran tribulación para que entonces se le quite la venda de los ojos y puedan ver la verdad. Amén.
Pero gracias al Señor que a nosotros el Espíritu Santo nos ha iluminado y nos ha enseñado a entender la Biblia. Porque como le he dicho, no es simplemente leer la Biblia, es entenderla. Amén. Porque como le digo, hay personas que tienen la Biblia como un amuleto. Usted no tenga la Biblia como un amuleto. Hay personas que tienen en la mesita de noche o en la mesita de centro de la iglesia, de la casa, ponen la Biblia ahí como un amuleto. Y apenas ni siquiera la abren. Ah, no, como tengo la Biblia ahí, ahí tengo mi protección. No. La protección no está en este cartón, en estos papeles. La protección está en lo que aprendemos que ya está escrito en la palabra de Dios. Aprendemos cómo entender que el Espíritu Santo es el que nos guarda, el que nos guía, el que nos dirige. Amén. Entonces nosotros estudiamos la Biblia y de ella vamos aprendiendo y vamos entendiendo el porqué de todo lo que se escribió, lo que se está profetizando que va a acontecer, porque ya el Señor nos dejó ver el pasado, el presente y el futuro. Y hoy nosotros, la iglesia, estamos en el presente, pero entendemos y sabemos lo que va a pasar en el futuro. Que la iglesia no estaremos en la gran tribulación, pero que los que se queden van a estar enfrentando esta situación. Amén. Y el pueblo de Israel es el que tendrá el premio al final, porque son los únicos que quedarán en pie hasta el final con el proceso de la gran tribulación. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Pues dígame. Ahorita que hablabas de la religión de esas de los judíos, que se dividen en dos, ¿no? Son dos, según ortodoxos Y mesiánico. mesiánicos. Realmente ellos son de Israel. Como sea, ellos van a pasar la gran tribulación, las dos religiones. Pero yo he escuchado que hay mucha gente que ni siquiera son de Israel, que pertenecen a esa religión, como mesiánico o algo así. Sí. Porque he conocido algunos que dicen que pertenecen a esa religión, pero no son de Israel, son de Guatemala. Sí, en todas partes aún. ¿Qué pasará con esas personas entonces? Bueno, todo lo que pasa es lo mismo. El que hoy esté despreciando la gracia, se va a perder la gracia. Ellos están perdidos, ¿no? Lamentablemente, el que está fuera de la gracia está perdido. Yo estuve en experiencia así y hay muchos que buscan el verdadero, ¿saben? En Cristo, simplemente que ponen también la ley. Sí. Pero algunas veces, y lo digo porque muchas veces tenía eso, que ellos ponían más la ley y muchas veces se dejaban de hacer cosas familiares por guardar su sábado. Sí. Y muchas cosas pasaban, pero en sí hay muchos ahí dentro que saben que Cristo es el que murió, resucitó y que Jehová es el Padre. O sea, ellos en la mesiánica, estoy hablando de mesiánico, ya en ortodoxo ya es aparte. Así que ya ellos ya definitivamente no quieren saber de eso. Pero en ese sentido sí, porque sí predican. Sí, por eso es que se llama mesiánico, porque han aceptado al Mesías y predican. Pero déjame decirte, el hecho es, tú acabas de decir, felicita. Amén. El hecho es que no, como dice, una corriente no puede traer dos aguas, dulce y salada. Estamos en la gracia o estamos en la ley, pero no podemos estar en los dos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a la gracia. Y mira, ahora mismo un rabino mesiánico que yo estaba escuchando. Él decía, acepto a Jesucristo de todo corazón y que Cristo es lo máximo para él. Pero dice que Cristo fue la primera creación. Entonces está apoyando la doctrina Testigos de Jehová que dicen que Cristo fue creado. Nosotros sabemos que Cristo no fue creado, porque Cristo sabemos que es el verbo de Dios que se hizo carne, el mismo Dios, el mismo Jesús. Aquí en todo Apocalipsis vamos a encontrar muchos textos que van a decir Dios con nosotros. Y vemos, ¿verdad?, que los mesiánicos predican a Cristo, pero a medias, lamentablemente. Lo que pasa es que muchos han tenido, por ejemplo, voy a decir, mi esposo, él era cristiano, pero él siempre fue, aunque yo estaba en la iglesia, él siempre visitaba a los judíos, a él le gustaba mucho, pero él tiene el conocimiento
Porque no todos están en un nivel de saber quién es Cristo porque no han venido en el cristianismo. Amén. Simplemente que se han venido a meter a la iglesia como un nuevo miembro y están creciendo en ese pensamiento. Bendito Pero los Dios. que ya están, han venido de Cristo, de cristianismo, ya tienen otro conocimiento diferente. Bendito Dios. Amén. Ahí es donde nos dice la palabra que una vez que nosotros escudriñamos las escrituras y sabemos, mire, si ustedes saben que yo como pastor estoy enseñando algo, estoy enseñando erróneamente, que dice la Biblia, salid de medio de él. Nosotros, si nosotros estamos en una congregación que se está enseñando a medias, dice la palabra, salid de medio de ellos. Porque yo tengo una hermana carnal que me dice, bueno, yo soy católica, yo no adoro las imágenes, pero sigue siendo católica, está entre ellos, aunque diga que no va y le da un beso a la... Como yo he visto personas que van y besan las piernas de la imagen de la Virgen, de San Lázaro, de San Santeo, santos y santos y santos. Amén. Pero dice, salid de medio de ellos. Amén. Entonces el hecho es que lamentablemente pues vemos, ¿verdad?, que la nación de Israel no acepta al Mesías. Muchos que han salido, como le dije, se han quedado a media. Lamentablemente, pues muchos pues aceptan a Jesucristo, pero no aceptan el Nuevo Testamento completo. Como le decía de este líder mesiánico, él no acepta las 13 epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es el más que ataca la ley. No que la ataca, sino que da enseñanza de que la ley ya se cumplió en Cristo. Ya la ley no hay por qué cumplir nada. Cuando se reunió la iglesia en el concilio de Jerusalén, llegaron a un acuerdo. ¿Qué cosas de la ley le implantamos a la iglesia? Y solamente llegaron al acuerdo de 3 cosas. Solamente 3 cosas de la ley que se le dice a la iglesia que la cumplan. Lo demás de la ley ya se cumplió, ya no hay por qué cumplirlo. Y he usado de ejemplo. Mire, una hermana que estaba en la Mariana cuando pastoreaba, tenía una hermana tremenda. Luego, ¿verdad?, en la trayectoria de los años, maestra en la escuela bíblica, tremenda. Ahora está que para el día de la Pascua tiene que ir a comprar un corderito porque tiene que sacrificar el cordero. Imagínese usted, y sigue hablando de Cristo y sigue diciendo que es cristiana, pero haciendo una liga de la gracia con la ley. Y estamos en la gracia o estamos en la ley, pero no podemos estar en los dos bandos. Amén. Y lamentablemente, pues hay muchas personas que han entrado en confusión, creen estar en la verdad. Y déjeme decir, como dice mi hermana Felicita, hay personas muy buenas y predican de corazón porque es lo que ellos creen que están correctos. Yo honestamente, Sí. en ese entonces, Sí. o sea, siempre había una confrontaciones que muchas veces tenía que ya decir porque para mí, yo pienso, Cristo murió y somos salvos por la gracia. Claro que no podemos estar en pecado, porque es lo que es mal, pero nadie va a venir a juzgarme si es que yo trabajo un sábado, o sea. Amén. Amén, amén. Y es lo que nos enseña la palabra. Por eso es que yo digo, muchos de ellos no aceptan al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el que enseña. Amén, el que profundiza en esta área de que nosotros fuimos libertados. El Señor nos llamó a velar, nos libertó de la ley de la esclavitud para traernos a la gracia de Jesucristo. No al libertinaje como creen muchos, sino a libertad con Cristo Jesús, que es muy diferente. Amén. Pues así encontramos, ¿verdad?, que hasta el verso 2, la mujer encinta, amén, clamaba de dolores con la angustia por el alumbramiento, dejando ver, Juan está visualizando, ya está por manifestarse el reino de Dios en la tierra. Para manifestarse el reino de Dios en la tierra, tenía que venir una limpieza. Esa limpieza viene al final de la gran tribulación. Acuérdense que en esto que estamos estudiando, la iglesia se va 7 años antes. Entre este proceso de gran tribulación hasta que se llega a la limpieza. Ya hemos estudiado los juicios de los 6 sellos, luego es el 7º sello que se convirtió en la 7ª trompeta. Estudiamos ya 6 trompetas, estamos en la 7ª.
Ya lo que falta son los últimos juicios de las copas, que con esto deja ver que la tierra queda limpia, purificada, y entra el reino de Dios para reinar sobre el pueblo de Israel. Amén. Lo maravilloso que hemos dicho en nuestro estudio, que nosotros, la iglesia, estaremos reinando con Cristo. ¿Por qué razón? Porque dice que tendremos vestiduras blancas y coronas de oro. Y eso es una distinción, distinguiéndonos como reyes con el Señor para reinar sobre la tierra. Amén. Bueno, si no hay más preguntas o hay alguna pregunta o comentario, pues pasamos al verso, vamos para el verso 3. Por ahí sigo. Bessie, léeme el verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Amén, bendito mi Dios. Otra señal que ve Juan en el cielo, bendito Jesús. Juan estaría maravillado con tantas cosas que él estaba viendo. Mire, si usted analiza desde el capítulo 1, todo lo que Juan estaba visualizando. Juan, cuando Juan le dijo, cuando Pedro le dijo a Jesús, porque Pedro, ¿se acuerda usted que Jesús le dijo a Pedro de la manera que él iba a morir? Y Pedro más luego miró a Juan y dijo, como que le estuvo inquieto, yo voy a morir de esta manera, ya otros apóstoles han muerto. Y mira, Juan le dice a Jesús, oye, es como si le hubiera dado con el codo. Oye, ¿y ese qué? ¿Y qué de ese? Y entonces Jesús le contesta, ¿y qué? ¿Y qué? Que si yo quiero que viva toda la vida, vive toda la vida. El hecho es que en un sentido le permitió Jesús a Juan vivir hasta los últimos acontecimientos de la raza humana. Porque Juan fue el último apóstol de todos los apóstoles. Juan, usted sabe que fue desterrado a la tierra de Patmos, pero Juan, Dios le dio el privilegio de ver el proceso de la iglesia aquí en la tierra, que eso lo estudiamos en capítulo 2 y capítulo 3, las etapas por las cuales pasó la iglesia, las subidas y bajadas de la iglesia. Juan tuvo el privilegio de ver el periodo de la gran tribulación. Tuvo el privilegio de ver cuando Cristo bajó del cielo. Amén. Y allá en el monte que se le llama a Jerusalén, se le llama el monte de Sión, viendo a Jesús caminando con los 144,000, que son las primicias con lo cual comenzará el reino aquí en la tierra. Y Juan pudo visualizar eso, ver al Cordero caminando por Jerusalén con 144,000, que son los que empezó el reino. Y después de esto Juan pudo ver más allá de esto, 1000 años que vivieron los seres humanos en la tierra. Y también Juan pudo ver cuando Satanás, después que había sido atado, es desatado y viene a engañar a toda esta gente que se multiplicó durante 1000 años. Juan pudo ver cómo vino el Señor y destruyó con la palabra de su boca a todos los moradores de la tierra, se llevó a los que no se dejaron contaminar. Y Juan pudo ver cómo este planeta Tierra se desechó como un trapo viejo, pasó y no se encontró lugar para él. Aún Juan, Dios lo llevó más allá hasta llevarlo al juicio del gran trono blanco. Amén, donde se hizo el último juicio a los seres humanos. Mire qué bendición le dio Dios a Juan, que Juan pudo visualizar todo esto mientras estaba en la isla de Patmos, bendito Jesús. Y entonces ahí pues Juan mirando ve otra señal y otra señal en el cielo, amén, y es aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas 10 diademas. Aquí está hablando primeramente el dragón, pues sabemos que se está refiriendo a Satanás, el que se rebeló contra Dios, que luego veremos otro texto que se le llama Diablo, Satanás. Bendito Jesús. ¿Por qué escarlata? Escarlata es una simbología que está simbolizando la sangre. Usted sabe que escarlata es rojo. Está simbolizando la sangre porque el dragón, ¿qué es lo que vino a hacer? Derramamiento de sangre. Desde que logró que Caín matase a Abel, ¿cuántos asesinatos? El primer asesinato fue el de Abel.
por medio de Caín, y cuántos asesinatos han visto hasta hoy, cuánto derramamiento de sangre, todo por obra de Satanás. Y por eso se le llama el dragón escarlata, una simbología de la sangre derramada, bendito Jesús. Oye, yo no sé por qué los chinos tienen el dragón escarlata. Usted sabe que es el símbolo de los chinos. El dragón escarlata. Usted no ha visto los restaurantes chinos, que pone que ese es un dragón es rojo. Bendito Jesús. Entonces, el dragón escarlata, si usted lo analiza, como le digo, si usted simple lo leyó y lo dejó ahí, pero comienza a dar detalles. Tenía 7 cabezas. Luego veremos, ¿verdad? Detalladamente cuando entremos al capítulo 13, cuando hablemos de la bestia, que se va a usar el mismo término de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero ahora aquí, en este capítulo 12, cuando dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ustedes alguno ha estudiado a qué se refiere las 7 cabezas? ¿Perdón? Reinos. Pero hay una división entre las 7 cabezas y los 10 cuernos. Sí, la palabra céntrica es reino, pero vamos a hacer una división entre las 7 cabezas y los 10 cuernos. Son como las cabezas que gobiernan la nación. Va por ahí va. Más o menos, en otras palabras, te faltó usar la palabra imperio. Imperio. ¿Y Reggie me va a decir? ¿Cómo? Autoridad política. Va en lo mismo, en el reinado. Empezó mi hermano con reinado y mi hermana que le faltó usar la palabrita imperio, refiriendo a lo que estaba diciendo, estaba refiriendo de imperio. Y todo va en política. El hecho es que las 7 cabezas son 7 imperios. Ahora usted analiza 7 imperios. ¿Qué pasa? Que Satanás, acuérdense que él comenzó a gobernar a través del hombre. Adán le entregó a Satanás el reino de la tierra. A eso fue que vino Jesús, a quitarle a Satanás lo que Adán le entregó. Entonces, ¿qué pasó? Que Satanás comenzó a reinar a los moradores de la tierra a través de los hombres, y se registran 7 imperios. Que Satanás va aquí cuando dice tenía 7 cabezas, dejando ver desde que comenzaron los imperios. Y el primer imperio grande que se registra fue el imperio de Asiria. Mire, Asiria era un imperio que se logró llevar a la nación de Israel casi completa, porque eran 12 tribus. La nación de Israel, dividida en 12 tribus, se llevó 10 y solamente dejó 2, que fue la tribu de Judá y la de Benjamín. Todas las demás tribus, que era un pueblo inmenso, mire qué grande era Asiria, que logró llevarse a toda esa gente. Se los llevó y los cautivó, los hizo esclavos en Asiria, porque era un gran imperio. Pero ¿quién operaba detrás de aquel emperador? Satanás. Así vemos, ¿verdad? Luego se levantó el imperio de Egipto, otro gran imperio que tuvo esclavizado a Israel. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años estuvo esclavizado Israel en Egipto? 400 años. Y fue un gran imperio Israel. Luego vemos los imperios que estudiamos en Daniel. Viene el imperio de Babilonia, ya sería el tercero. Viene el imperio de Babilonia, que viene siendo el tercero. Amén. Y luego viene el imperio persa, que viene siendo el cuarto. Luego viene el romano, que viene siendo el quinto. No, a mí me faltó Grecia. El grecio, sí. Y luego viene el romano. Y por último, ese imperio romano, cuando dice la cabeza que recibió herida de muerte y no murió, refiriéndose a ese imperio romano que cayó políticamente, pero se quedó religiosamente. El imperio romano se quedó en pie. Y eso es lo que estudiamos cuando estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos a Daniel? Que le tenía la imagen de la estatua. Que el imperio romano, usted sabe que las 2 piernas que eran de hierro, que están representando el imperio romano se dividió en 2, que se dividió en el imperio occidental y en el imperio oriental, que ahí viene, ahora mismo hablamos de los judíos ortodoxos, pero también están los católicos ortodoxos. Están los cristianos católicos ortodoxos que son católicos, pero no siguen al Papa.
Esos son los ortodoxos. Y están los de occidental, que son los que siguen al Papa, porque el Imperio Romano religiosamente se dividió en dos áreas. Ahora, la profecía, bien claro, nos lleva a que el Imperio Romano volvería a renacer. Y vemos cuando Jesús vino bajo el Imperio Romano. Cuando Jesús vuelva, va a volver bajo el Imperio Romano, porque ese imperio va a volver a renacer nuevamente. Por eso es que estaremos estudiando cuando dicen que recibió herida de muerte y no murió, refiriéndose que prácticamente el Imperio Romano políticamente prácticamente está muerto, pero va a volver a levantarse, porque esta es la profecía. Y ahí vemos, ¿verdad?, que ¿quién es el emperador que está detrás de todos ellos? Satanás. Y esto está representando las 7 cabezas, estos imperios antiguos desde que comenzó hasta el final, que bien claro, como estudiamos en la imagen de la estatua, que dice que el último imperio formado por 10 naciones. Aquí es donde entran los reinos. Están los imperios y los reinos. Amén. Entonces, el emperador, ¿quién fue el que me leyó a Gálatas? La hermana que leyó a Apocalipsis 17. Amén. Eso cuando entremos en Apocalipsis 17 vamos a estar hablando de ese emperador, el imperio y ese emperador, porque está el imperio y está el emperador. Vemos, ¿verdad?, que se levantará. ¿Y quién va a ser ese imperio? Bíblicamente sabemos que va a ser Roma. Hoy se dirá la gente, pero ¿cómo? Si Roma no tiene tanto poder hoy. Pero todo se va acomodando como en un rompecabezas. Todo va poco a poco acomodándose, se va a cumplir la palabra, porque bien claro la Biblia, estudiamos Daniel capítulo 9, verso 26, que sabemos que de Roma es que va a salir el anticristo, ese emperador mundial que ha de tener el último reino. Ahora, en la imagen veíamos los 10 dedos, ahora aquí vemos a la bestia que tenía 10 cuernos, refiriéndose a 10 reinos que harán grande a ese imperio, porque esos 10 reinos le pasarán su poder a este emperador y será el imperio máximo en toda la faz de la tierra. Este dragón con las 7 cabezas y los 10 cuernos, lo que está simbolizando es ese último imperio mundial que se va a levantar, bendito mi buen Dios, con las características de los imperios anteriores. Amén, cómo eran tan blasfemos, cómo eran tan repugnantes y odiaban al Dios de Israel, comenzando con Asiria, luego con Egipto y así sucesivamente con los demás imperios. En otras palabras, lo que está es una representación de las características de los imperios anteriores, más con todas las cosas que traiga este emperador en este día. Por eso es que dice que recibirá boca. Eso lo vamos a ver en el verso 14, que recibirá boca, amén, y hablará blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque nada bueno va a salir de la boca de este dragón, refiriéndose a ese emperador mundial que se va a levantar en los días de la gran tribulación. Pregunta o comentario. ¿Alguien pregunta o comenta? Santo Dios. Bueno, pues si no hay pregunta ni comentario, en el verso 3, pues ya vemos, ¿verdad?, que no le hice mención en las diademas. Las diademas, ustedes saben que son las coronas que van a... las coronas de esos, como dice, sin embargo, cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver que las diademas no están en las 7 cabezas, están en los 10 cuernos. Pero aquí dice que las 10 diademas sobre sus cabezas, amén, en otra palabra, el imperio que va a tener las coronas, porque él es el que va a dominar. Por eso es que a los 10 cuernos le pasarán el poder a este inicuo, como le llama Daniel, bendito Jesús. ¿No hay duda? ¿No hay pregunta? Bendito Jesús. Me va a dar tiempo para un texto más, así que vámonos al texto 4. Paulino, texto 4. ¿Puede leer? Y a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera.
Amén. Acuérdense, Juan visualiza y está presentando a esta bestia como un dragón, amén, un dragón con una inmensa cola. Y Juan, pues acuérdense que está hablando simbólicamente cuando dice, y su cola, amén, arrastraba la tercera parte de las estrellas y la arrojó sobre la tierra. Bendito mi buen Dios. Nosotros bien sabemos cómo Satanás, él logró la tercera parte de los ángeles del cielo. Como él, ¿verdad? Cuando se rebeló, él logró engañar una tercera parte. Amén, bendito Jesús. Gloria a mi Dios. Se me olvidó cuál era esto. Alabado Jesús. Entonces, ¿verdad? Pues en la simbología que se está presentando de este dragón, que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Acuérdense que Pablo nos presenta que Satanás tiene su ejército en la atmósfera de la tierra. Todavía ellos Satanás tiene acceso a Dios. Lo vamos a ver en los textos, hoy no, pero en la próxima semana veremos en los textos que Satanás todavía hoy, en la actualidad, Satanás se presenta delante de Dios para acusarnos a nosotros, la iglesia. Él está como acusador. Pero veremos, ¿verdad? Que cuando dice, y la arrojó sobre la tierra, porque esos ángeles que él se llevó de la tercera parte del cielo, ellos, amén, serán arrojados aquí en la tierra. Luego que viene un gran lamento, un gran ay. Bueno, en el 12:12, que no vamos a llegar hoy. Bendito Jesús, veremos, ¿verdad? Hay un tremendo ay que viene para los moradores de la tierra, porque Satanás fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Amén. Y esa es la tercera parte que con su cola arrastró y se llevó, bendito Jesús. Pero dice, y con su cola, amén, arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrojó a la tierra. Pero mire qué interesante. Luego la mujer que está embarazada, que está allá en angustia del embarazo, amén, dice que hizo él, se fue y se paró frente a ella. La mujer que estaba para dar a luz. Pero ¿con qué propósito? Dice que con el fin de devorar al niño cuando naciese, con el fin de devorar al niño cuando ella diese a luz, en otras palabras, destruirlo, porque el propósito de Satanás es que no se cumpla la palabra de Dios, que ese reinado que él ha prometido que no se cumpla. Nosotros hoy lo podemos entender, pero lamentablemente mucha gente no entiende a qué se refiere esta profecía. Vemos que ese niño, que no se está refiriendo al niño Jesús, como ya le dije, se está refiriendo a la segunda venida del Señor aquí en la tierra para establecer su reino. Bendito Jesús. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta de este texto? Santo Jesús. Pues si no hay pregunta, mira, voy a pararlo en el 5, así que voy por Jonathan, con Allende, y sigo la semana que viene. Léeme el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Entonces ya vimos en el verso anterior que Satanás se paró frente a la mujer, amén, que iba a dar a luz con el fin de devorar al niño cuando naciese. Y dice, y la mujer dio a luz. Amén. Y cuando la mujer dio a luz y dio a luz un hijo varón, aquí es donde que digo, entra la confusión, porque la gente toma esto literalmente y lo relacionan con el niño Jesús. Cuando dice y dio a luz un niño varón, no se está refiriendo físicamente a un niño. Se está refiriendo al, como ya le he dicho, al Mesías que viene a reinar sobre la tierra. Y vemos, ¿verdad?, que cuando dice que dio a luz, dice que este niño regirá regirá con vara de hierro a todas las naciones, dejando ver el reino que él va a estar estableciendo en la tierra. Y cuando dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, en otras palabras, él tiene el dominio máximo. Nadie fuera de él estará gobernando la tierra, porque él es el que tiene el dominio sobre los moradores de la tierra. No le voy a entrar en más detalle. La semana que viene, con este mismo verso, sigo hablando un poquito más y ahí desarrollaremos más estos versos. Así que estúdielo y seguimos de ahí, porque vamos mirando, amén,
los sucesos que han de acontecer, porque decimos, y pues, yo como iglesia que me interesa, porque yo he oído cristianos que lo han dicho, como iglesia que me interesa si ya yo me voy a la iglesia, pero la iglesia debemos de estar al día de lo que va a estar pasando aquí en el futuro. Eso nos anima a decir, no, yo no quiero estar ahí ni en sueño, yo me voy, quiero irme con la iglesia, y esto nos motiva a nosotros para afirmarnos y estar bien de tal manera que nos levantemos y no pasaremos por ese proceso. Así que, mis hermanos, seguimos hablando la semana que viene. Dios les guarde, Dios les bendiga. Estudie. Acuérdense que nos quedamos en el verso 5. Por ahí seguiremos la semana que viene. Allende, no se me va a olvidar que contigo voy a empezar la semana que viene. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Mi hermana Mariana nos canta el corito, la ofrenda y nos despide.